Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Asignatura: Genética y Deporte. Docente: Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Presenta el alumno Alfonso Talledos Navarrete. Actividad 1. El presente trabajo es la revisión y análisis del artículo El entrenador deportivo ante el reto de la COVID-19. Análisis crítico por la sostenibilidad profesional. Desde los albores de la existencia del hombre, múltiples enfermedades han arrasado con grandes poblaciones que ante el brote de nuevas pandemias veían caer la salud de la población, acompañada de la vulnerabilidad que la ignorancia lleva como consecuencia. La falta de investigaciones y la información veraz sobre los acontecimientos que sacuden la salud mundial impusieron un alto y adverso reto para lograr el control de estas nuevas enfermedades mediante la investigación moderna. Las enfermedades surgen como un fantasma que aterra y detiene la vida de aquellos grupos sociales vulnerables ante la amenazante aparición del COVID-19 que toma por sorpresa a una sociedad vulnerable y temerosa. La vulnerabilidad que expuso en el ámbito de los entrenadores deportivos la presencia del COVID-19 y todas las consecuencias que de ello se derivó en los diferentes niveles en que fue afectando las actividades tanto de los deportistas como de los entrenadores. Generó una situación que los tomó por sorpresa ante el desconocimiento de la conducta de este nuevo agente patógeno y los deja esperanzados a los adelantos científicos que pudieran arrojar luz sobre el comportamiento de este virus. Es así que ante los retos y las implicaciones sociales, económicas en materia de salud, educación y deporte, hubo sectores a los que impacta a nivel familiar, social, laboral y deportivo, y en ocasiones este impacto generaba dramáticos desenlaces y consecuencias terribles en ese núcleo familiar. Las políticas de salud han buscado disminuir el impacto de la tasa de mortalidad, adoptando medidas de prevención que de momento parecían exageradas, pero que eran de sobremanera necesarias para toda la población económicamente activa que enfrentaba esta nueva circunstancia. Esta serie de eventos que trajo como consecuencia el COVID-19 afectó puntualmente el desempeño laboral de los entrenadores y deportistas que se vieron en la necesidad de enfrentar cambios de planes de entrenamiento, distanciamiento y confinamiento en casa. Todos los eventos deportivos se vieron afectados, ya que se paralizó toda actividad física en el fútbol, con suspensión de actividades tan importantes como el traspaso de jugadores, ascenso, descenso y ganadores de títulos. Así también, autores como Pinto, Dunsland, Owen, Bonfa y Gualano, en el 2020 afirman que el aislamiento y el distanciamiento social han sido impuestos para evitar los contagios. Situación que no solo deteriora la condición emocional del deportista, también afecta a los estadios o centros deportivos que se ven afectados por el abandono. Ante el azote de la pandemia, Piedra argumenta que para poder superar la pandemia deben adaptarse a las circunstancias, abriéndose a la posibilidad de las redes sociales para conseguir este objetivo, y esto basándose en tutoriales o videos que dirijan y motivan la práctica del ejercicio físico en el ámbito de una actividad física y el entrenamiento deportivo. De esta forma, el COVID-19 vino a imponer nuevos retos ante los que se debieron adoptar nuevas medidas y estrategias, ante una condición de salud que afectó a una población mundial en general, algo para lo que la carrera universitaria no los preparó porque no se tenía prevista una contingencia de salud como la que el COVID-19 mostró ser, y menos se nos enseñó cómo actuar en caso de una pandemia como la que nos afecta en la actualidad. Esta condición generada por la pandemia centró su atención en la urgencia de dar propuestas inmediatas que arrojen al igual respuestas inmediatas y fundamentadas que les permitan ofrecer alternativas de entrenamiento que se ajusten a las necesidades de los deportistas ante las restricciones de la pandemia.
Las restricciones que trajo la pandemia por COVID-19 tuvo consecuencias que impactaron la práctica deportiva, ya que ocasionó la suspensión definitiva, después temporal, hasta un punto en que se implementaron nuevas estrategias a través de las nuevas tecnologías de comunicación. Y fue por medio de estas nuevas tecnologías que se logró restablecer las fases primarias de entrenamiento a través de tutoriales, artículos y programas que se divulgarían por los medios electrónicos que los tiempos actuales nos ofrecen y que están al alcance de la mayoría de los deportistas. Así, con lo expuesto anteriormente, Pozo Pacheco, Otañez Enríquez, Paz Viteri, Ortiz Bravo y Núñez Sotomayor en el 2020 afirman que las tecnologías de información y comunicación deben de ser aprovechadas al máximo por los actores deportivos, lo que le brindará alternativas de utilidad como un recurso indispensable en el desarrollo de la planificación y de proyectos de actividad física y entrenamiento deportivo, con lo cual se podrá contribuir a la continuidad de la normalidad deportiva. El presente artículo busca brindar al entrenador deportivo opciones que le permitan enfrentar de manera correcta y asertiva el gran desafío que representa el entrenamiento deportivo ante las restricciones como medidas de prevención para enfrentar el desafío del COVID-19, por lo que el entrenador deberá estar preparado para pensar y actuar ante las situaciones de crisis en el deportista. Ahora bien, esto se consiguió mediante la aplicación de una entrevista donde se buscó obtener las respuestas que permitieran entender las propuestas, así como los factores de riesgos para entrenadores y deportistas que implicara un entrenamiento planificado desde una nueva perspectiva de prevención, conjugada con su máximo aprovechamiento deportivo. Lo anterior se acompañó de la aplicación de un cuestionario el cual fue validado por 7 expertos con experiencia de estudios de posgrado en esta área, que se enfocaron a valorar los aspectos psicológicos y que afectan o cambian el rumbo del rendimiento e interés en el deporte. Anteriores estudios establecieron el punto de partida para entender la enorme relación que existe entre la salud física y la mental. De ahí la relevancia de activar programas de entrenamiento que cumplan con las medidas sanitarias recomendadas para evitar los contagios del COVID-19. De la Serna, en el 2020, aseveró que cuando alguien sufre un mal físico, esto va a tener un efecto directo sobre su estado de ánimo y sobre el resto de los hábitos de la persona. La COVID-19 como desafío para deportistas y su impacto psicológico son los principales retos para los que se debe crear programas que se adapten a las necesidades de una sana praxis del deporte, aún y a pesar de las múltiples restricciones sanitarias que pesan sobre el estado emocional del deportista confinado y convertido al sedentarismo, generando desinterés y mayor desapego al deporte por un estado anímico deteriorado debido a la falta de ese entrenamiento arduo al que estaba habituado y que día a día lo enfrentaba como reto. El reto específico a superar en el tema de la pandemia es el entorno vital donde el deportista se desarrolla. Es decir, un deportista en tiempos de coronavirus es un humano viviendo el mismo impacto psicológico que el resto de la población, pero a la vez vive el suyo propio, situación de doble impacto en su vida del deportista. Esto resulta en un peso que todo entrenador debe entender, pues se hace presente la pérdida de interés sobre aquello que antes producía placer en el deportista, redundando en el estrés que ha generado el COVID-19 y sus medidas restrictivas dictadas y administradas por el área gubernamental. Así, el entrenador deportivo se enfrenta a nuevos retos y metas que cumplir, donde su visión y experiencia le permiten generar los recursos necesarios y adaptados.
Como consecuencia, la preparación necesaria para conseguir las respuestas correctas a cada nueva interrogante o desafío de la pandemia del COVID-19 se ha hecho presente en la medida que se ha ido conociendo más a fondo sus características y comportamiento. Cuando el entrenador comprende justamente las condiciones de riesgo a las que el deportista puede enfrentarse durante su entrenamiento, le permitirá brindar al deportista las condiciones de mayor seguridad para que pueda continuar sus planes básicos de entrenamientos y progreso. Adaptándose a las nuevas modalidades de comunicación, como son las redes sociales o el empleo de las nuevas tecnologías que permitan dar continuidad a su proceso de entrenamiento. Este proceso de entrenamiento podrá realizarse en áreas como casa-habitación, espacios adaptados, así como áreas abiertas en periodos específicos de entrenamiento que le permitan al entrenador mantener la sana distancia o los espacios diversificados para evitar el contagio del coronavirus. En conclusión, estas estrategias permitirán disminuir el impacto emocional que genera la incertidumbre del confinamiento, las pérdidas y desadaptación deportiva que enfrenta el atleta al ver disminuida su carga de trabajo diaria en una actividad deportiva que abruptamente fue suspendida y que gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, el entrenador deportivo va generando estrategias para dar un óptimo seguimiento al atleta y sus aspiraciones, aún y a pesar de las múltiples restricciones que nos impone la presencia del COVID-19 en las actividades de la vida diaria deportiva, tanto del amateur como del deportista de alto rendimiento. Por mi parte es todo, agradezco su atención.